Iglesia, pueden tomar asiento. Yo también quiero comenzar diciéndoles feliz Navidad. Qué bueno poder celebrar y tener una fecha conmemorativa para recordar la gracia de Dios a través de enviar a su Hijo a nacer, para hacerse hombre, para poder representarnos, para poder vivir como el primer Adán no pudo vivir, para morir por nosotros y resucitar y ser nuestra esperanza. Así que en ese sentido puedo decirles hoy feliz Navidad. De las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de lo que son medios de gracia y hemos visto cómo la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, es decir, bautismo y cena del Señor, vienen a ser esos medios de gracia. Y hemos estado viendo cómo esos medios de gracia están presentes en lo que hacemos cada domingo en la iglesia, en leer la palabra, en orar conforme a la palabra, en cantar letras saturadas de la palabra, en ver las verdades de la palabra y las promesas de la palabra en los sacramentos. Y hoy estaremos viendo también en la predicación de la palabra. Vimos la primera semana que el Catecismo Menor de Westminster nos habla de estos medios en las preguntas 88-89. Y yo quiero hoy repetirlos. ¿Cuáles son los medios externos y ordinarios por medio de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Y responde: los medios externos y ordinarios por medio de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, todos los cuales son eficaces para la salvación de los elegidos. Y la pregunta 89 continúa diciendo: ¿cómo se hace eficaz la palabra para salvación? El Espíritu de Dios hace que la lectura, pero sobre todo la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en santidad y consuelo por medio de la fe para salvación. Así que hemos visto a lo largo de 4 semanas y hoy la 5ª semana, cómo la palabra de Dios viene a ser la que regula lo que hacemos en nuestra adoración, la que nos indica cómo hemos de cantar, cómo hemos de orar, qué hemos de orar y cantar. Gracias. Traía agua. La verdad no es resequedad, es aquí. Perdón. Pero también la palabra de Dios regula la predicación. Y por eso hoy vamos a enfocarnos en la predicación de la palabra. Y vamos a tomar como texto base 2 Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero para efectos de contexto, yo voy a pedirles que me acompañen en la lectura desde el versículo 16 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente: predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Así que hoy vamos a ver este pasaje en 3 porciones: lo que es la importancia de la tarea, la descripción de la tarea y la razón de la tarea. Así que veamos, por favor, comencemos viendo la importancia de la tarea
en el versículo 1. Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, te encargo. Es decir, hay una tarea que cumplir ahí. Es un encargo, es una instrucción de una responsabilidad que se le está dando a Timoteo. Y él necesita entender que esta tarea no es un favor personal. Este no es Pablo diciendo, mira Timoteo, yo ya no voy a tener tiempo de esto porque voy a morir, es lo que habla después, justamente después. Y podrías, por favor, no es un favor personal, es un encargo. Esto tiene que ver con el reino de Dios. Esto no es algo que Timoteo, hacerlo como que... No es así. Es un encargo serio, es un encargo formal. Es algo por lo cual va a dar cuentas delante de Dios. Y esto es lo que nos habla el versículo 1. Mire cómo inicia. Ese encargo no es en presencia de Pablo y Pedro y Juan y Santiago. No, es en presencia de Dios y de Cristo Jesús. No es cualquier tarea. El púlpito, este no es un lugar para darme a conocer. Este no es un lugar para traer chistes, aunque a veces pueden salir situaciones cómicas. Este es el lugar para dar a conocer a Dios, para dar a conocer su obra, para dar a conocer su bondad, su gracia para con nosotros y el por qué necesitamos esa gracia. Así que esa debe ser la intención de cualquier persona que se pare aquí frente a nosotros. Y esa debe ser también nuestra expectativa. Que quien se para aquí viene a hablarnos del mensaje, de quién es Dios y de qué Él ha hecho para su gloria y para nuestro bien. Si le prestamos atención a las palabras que están ahí, no hay manera de que este encargo pudiera ser más serio y más solemne. No existe manera. Está diciendo en presencia de Dios y de Cristo, quien va a juzgar. Está diciendo, Timoteo, presta atención, vas a dar cuenta por esto. Por tu fidelidad a este encargo vas a dar cuenta. Porque la tarea no viene de Pablo realmente. Es una tarea dada por Dios para el bien de la iglesia. Cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, será Él quien habrá de juzgar cómo se llevó a cabo esta tarea. Pero hay algo que generalmente no consideramos en este tipo de pasajes, y es que la tarea de la predicación no es la tarea del predicador nada más. El predicador no se sienta o no se para, a predicar solo en un salón vacío. Hay una tarea implícita en la predicación. La tarea es la tarea de escuchar. Así que, hermanos, cuando vemos este tipo de pasajes, muchas veces pensamos, es la predicación hoy para el otro pastor. ¿Sí? ¡No! La tarea de predicar también tiene implícita la tarea de escuchar, y la manera como escuchamos es importante. Si la tarea de la predicación es una tarea que se lleva a cabo delante de Dios y de parte de Dios, como dice 2 Corintios 2:17, entonces la tarea de prestar atención a la predicación también es algo de lo cual se nos va a demandar delante del Señor. Es algo que podemos hacer para la gloria de Dios. Se predicaba en Lucas hace un par de meses atrás, Lucas 8, en la parábola del sembrador. Voy a leer. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. No solo es cómo predican. También tengan cuidado de cómo oye. Porque al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará.
El cómo yo escucho también será juzgado. Así que nos damos cuenta que la tarea de la predicación, si bien es cierto, es una persona a la que se para enfrente, pero es una tarea que tiene implicaciones corporativas, que tiene implicaciones del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Es una tarea que tiene mucha solemnidad y seriedad. Y por eso cuando predicamos tenemos que tener en mente que Cristo va a regresar. Que no es cualquier tarea la que estamos haciendo, tiene que ver con el avance de su reino, tiene que ver con dar a conocerlo a Él, con dar a conocer la importancia de por qué le necesitamos tanto, con desesperación, de cuál es la obra que Él ha hecho por la cual tenemos esperanza y la que sigue haciendo en el establecimiento de su reino a través de su palabra. Así que ahí podemos ver la importancia de la tarea. Veamos la descripción de la tarea. Eso lo vamos a ver en los versículos 2 y 5. Retomemos el versículo 2. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Note, por favor, familia, preste atención a lo que ahí dice. No se trata de Timoteo diciendo, Timoteo, mira, inventate bonitas historias porque la congregación necesita. No dice, contarle unos 3 chistes en cada vez que te pares enfrente. No dice eso. Timoteo, aunque sea tu opinión personal, no. Ahí es bien claro. Dice, predica la palabra. El encargo es simple, predicar la palabra de Dios. Timoteo no tenía nada que inventarse, y nosotros tampoco. La tarea es simple. Simple no significa fácil, pero es simple. Es predicar lo que Dios ha dicho. No se trata de predicar acerca de una obra literaria. Si bien es cierto, tenemos papel y tinta aquí, pero esto es lo que Dios ha dicho para nosotros, para su gloria. Y esa es la tarea. Predicar la palabra de Dios. No es que no hayan otras responsabilidades, pero este es el encargo principal a Timoteo. Y puede parecernos una tarea obvia para un predicador. Si un predicador tiene que predicar la palabra. Pero independientemente de qué tan joven fuera Timoteo o de qué tan experimentado en el ministerio pudiera ser Pablo, lo cierto es que esto no es algo que podemos obviar. Pablo necesitaba ser así de específico y lo vamos a ver con más claridad en los versículos 3 y 4, el por qué. Pero lo cierto es que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y puede llegar el momento en que queremos usar el púlpito para llenarlo de nuestras experiencias personales, de historias bonitas o de charlas motivacionales o de cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Recuerdo una vez el diácono de una congregación, tenía 2 años yo de estar predicando en esa congregación y se me acercó después de 2 años, después de un domingo, me dijo, disculpe, pero es que estoy notando algo. Usted solo de la palabra de Dios va a predicar. Y este era un hombre que era considerado de los más estudiosos, de los más maduros. Y esto no es para señalar a ese diácono. No, esto es para señalar nuestro corazón. Nuestro corazón, por su condición caída, va a inclinarse a ese tipo de situaciones. Queremos escuchar otras cosas más interesantes. ¿Sí? Yo ya tengo 20 años de ser cristiano, entonces no me puedes dar algo más. Y nos fascinan cosas así como más allá de las Escrituras. Sí, porque se van más allá de las Escrituras. Nos llaman la atención cosas así.
Pero eso lo vamos a ver en los versículos 3 y 4. Ya vamos a llegar ahí. Así que el llamado, hermanos, es a predicar la palabra de Dios. No es a predicar escenas de películas, no es a predicar artículos de revistas, y no es que estas cosas no puedan tener un lugar como ilustraciones o ejemplos en su momento indicado, pero nunca deben usurpar el lugar de la palabra, el lugar que le corresponde en la iglesia. Solo la predicación de la palabra de Dios va a traer los beneficios que leíamos en los versículos 16 y 17. Nada más. No existe otra cosa en todo el universo que pueda darnos esos beneficios. Ser útil para ser enseñados como de parte de Dios, no como de parte de Dios, de parte de Dios. Para ser reprendidos de parte de Dios, para ser corregidos de parte de Dios, instruidos, perfeccionados y equipados para toda buena obra de parte de Dios. Eso es lo que nos dice el texto. No solo eso, Dios ha dispuesto que su palabra, al ser predicada fielmente, traiga estos beneficios a la iglesia, obrando en cada uno en particular, sin importar cuál es mi grado de madurez, pero también colectivamente. Dios usa la misma predicación en cada uno de nosotros de maneras diferentes, pero también de manera colectiva. Para el no creyente, la misma Escritura nos dice que es convencido de su propio pecado y es llevado al arrepentimiento, es llevado a entender y a entristecerse por su pecado, pero también a gozarse en el perdón de la salvación. Para los creyentes, crecer en santificación, crecer en comunión con Dios, crecer en comunión con el resto de la congregación. La palabra de Dios obra. Y por eso Pablo le dice, insiste. A tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, lo que la iglesia necesita en todo tiempo es la palabra. Timoteo, insiste. Y van a haber momentos que van a ser considerados oportunos. Sí, el domingo por la mañana, domingo por la tarde, momentos oportunos. Pero también cuando no sea oportuno, Timoteo, insiste. La palabra está ahí para traer gozo en todas las áreas de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, en todas las aflicciones de nuestra vida, en todas las alegrías de nuestra vida. Y el llamado aquí es a estar listos, a conocer la palabra de tal modo que podamos entender cómo tiene algo para instruirnos, corregirnos, enseñarnos en cada área, en cada momento de nuestra vida. La palabra de Dios es como una medicina. De hecho, es comparado en Jeremías como una medicina. Las medicinas tienen un horario, ¿verdad? Pero este es el tipo de medicina que usted la puede consumir todo el día y que nunca va a tener un efecto adverso. Siempre va a ser para nuestro bien. La necesitamos. Podemos decirlo de alguna manera, así de enfermos estamos. Así de necesitados somos. Por eso Pablo le dice, insista, Timoteo. Cuando es oportuno, cuando no es oportuno. Amonesta, reprende, exhorta. Pero le dice con mucha paciencia e instrucción. Uy, pero eso no nos gusta, ¿verdad? De repente, no, ya le está diciendo al otro pastor que amoneste, que exhorte, que reprenda. No. También estamos hablando para cada uno de nosotros. Deseemos esa amonestación. Lo que está diciendo en otras palabras es la palabra de Dios a través de la predicación que también va a traer corrección. Y ahí vemos
con claridad la gracia de Dios, cómo la predicación puede funcionar como ese medio de gracia, trayendo corrección a nuestra vida. Pero a veces huimos de la corrección, no nos gusta. Pero lo que nos está diciendo es, la necesitamos. Así es nuestra condición. No importa cuántos años usted tenga en la fe, no importa cuántas décadas usted tenga en la fe, aún sigue la palabra de Dios obrando en sus vidas. En amonestación, reprensión y exhortación, corrigiéndonos y animándonos a obedecer. En nuestros días es cada vez más común escuchar que la predicación debe estar aparte de la enseñanza. Lo he escuchado tantas veces, entre nosotros incluso. No es que usted estaba enseñando en la predicación. Sí, es que es lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que dice ahí: amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esto no puede ir desligado de la doctrina. Es por la palabra de Dios. No porque venimos aquí a inspirarnos en el frente del púlpito para decir cosas motivacionales. No, es que necesitamos la medicina de la palabra de Dios. Versículo 5 sigue describiendo la tarea. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Está diciendo Timoteo, no pierdas el dominio propio. No pierdas el dominio propio. Entiende más bien que por difícil que sea, vale la pena. Lo que está diciendo es, te va a tocar sufrir por esto. Te va a tocar sufrir por defender la verdad, por proclamar la verdad. Pero vale la pena. Hermanos, vale la pena. Pararse aquí enfrente no es algo que nos va a hacer populares. De hecho, al pararnos aquí enfrente y ser fieles a la palabra, muchas veces nos va a hacer impopulares. Porque nos va a llevar a decir cosas que nos gustan. Pero si somos fieles a lo que Dios dice, es justo lo que necesitamos para nuestro bien. Es como esas medicinas que saben horrendas, pero que nos hacen mucho bien. Con la gran diferencia de que esta medicina realmente, cuando Dios transforma nuestro corazón, ya no la vemos horrenda, la vemos deliciosa. Entendemos todo el bien y la preciosura que hay aquí. Entendemos cómo el amor de Dios, del cual Aarón hablaba, en toda su magnitud, está siendo mostrado para nosotros a través de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús, a través de la iglesia, a través del diseño que Dios tiene para su reino. Pero sí, es una tarea que tiene oposición. Tú, le dice, haz el trabajo de evangelista. ¿Y cuál es el trabajo de un evangelista? Anunciar el evangelio. También es común en nuestros días. Lo he escuchado muchas veces, aún en nuestra congregación también. Pero yo ya soy creyente, ¿a mí por qué me está hablando el evangelio? Precisamente porque es creyente. Y los creyentes necesitamos del evangelio cada día. Lo necesitamos. El evangelio no solo es para el no creyente, no, nos recuerda cada día nuestra gran necesidad de Dios, pero también nuestra gran satisfacción en Dios, en Cristo Jesús. Le dice, cumple tu ministerio. Está diciendo, Timoteo, esta es tu tarea. Esta es tu tarea, no la abandones, llévala hasta el final. 3 y 4. ¿Por qué? ¿Por qué esta tarea? Si no es una tarea, si es una tarea que puede tener complicaciones, oposición, ¿por qué esta tarea? Porque vendrá tiempo, versículo 3,
cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Miren lo que dice ahí en el versículo 3, al final. Acumularán para sí maestros. No son los maestros los que jalan a la gente. Es la gente la que define el tipo de maestros, falsos maestros que habrán de haber. Y dice que vendrá ese tiempo. Hermanos, ya estamos ahí. Y estoy seguro que Pablo vio ese tiempo también. Ya estamos ahí. Es justo la tendencia actual. Siempre estamos buscando un nuevo maestro. Alguien que nos enseñe cosas que nadie antes se había atrevido a decir. Alguien que nos enseñe falsas enseñanzas, pero que suenen muy bien. Como para que nos sintamos con cierta libertad para repetirlas. No que este libro tenga falsas enseñanzas, habla de falsas enseñanzas. Perdón, Aaron, no estoy quitando. Siempre estamos buscando atajos y respuestas rebuscadas. Siempre estamos buscando los pasajes, los versículos más oscuros. Sí, y no queremos ir a los más claros. Siempre estamos ahí y no es que no hay que estudiar los pasajes difíciles. Pero a veces no queremos prestarle atención a los que son claros. Queremos empezar por quienes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres, sin ver los primeros 5 capítulos de Génesis. Para poner un ejemplo. Y estamos buscando a veces el que nos diga las respuestas más locas o más parecidas a alguna película que haya salido por ahí. Todo por la pura comezón de oír, buscando a alguien que me rasque los oídos, que me diga lo que yo quiero escuchar. Y a veces lo que queremos escuchar es, usted es una buena persona. Usted no deje que nadie le diga nada en cuanto a su pecado. ¿Sí? Su pecado no es tan malo. ¿Sí? Hay gente peor. Usted ya está en la cima, no tiene nada que corregir. Usted puede vivir su mejor vida hoy. Su pecado no tendrá consecuencias. No se preocupe por cómo ama o a quién ama, solo ame. Queremos escuchar ese tipo de cosas. Si Dios es amor, lo único que usted necesita es amar a alguien y ya tiene comunión con Dios. No estoy diciendo cosas que vi en un libro, son cosas que he escuchado. Y nosotros, hermanos, muchas veces pensamos que nosotros estamos exentos de ese tipo de deseos. No, pero esa gente bien extraña allá afuera. ¡No! Nosotros, nuestro corazón también es engañoso y perverso y estamos propensos a inclinarnos a estas cosas. Note quién le está hablando a quién. Es Pablo a Timoteo diciéndole, predica, porque van a venir tiempos en que la gente se va a apartar. Ya tenemos gente apartándose. Note que el riesgo está dentro de la iglesia, no solo afuera. No, nosotros no somos así. Los cristianos somos diferentes. Sí, de repente eso es lo mismo que habría pensado el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios y avanzando por el desierto. Sí, nos quejamos de vez en cuando. Moisés sube al monte y cuando baja, ¿con qué se encuentra? ¿Con un pueblo firme? No, con un becerro de oro. ¿Y nosotros estamos exentos de eso, hermanos? No estamos exentos. El mismo corazón tenemos. El mismo corazón. Sí, yo sé, la palabra dice esto. Pero es que fíjese que leí un libro de psicología. Pero es que fíjese que había un artículo de ciencia.
Es que mis maestros en la universidad. Es que vi un video en YouTube. Peor todavía, en TikTok. Es que compré un libro. Es que vi un artículo en internet. Es que yo estaba pensando que... ¿A dónde vamos a aterrizar con esto? ¿Qué es superior a la Biblia? Y es triste. Es triste cuando nuestro corazón empieza a desviarse, porque no queremos que la Biblia ilumine nuestro pecado y preferimos otra fuente de consejo que me diga que estoy bien, aun cuando la realidad es que estoy mal. Llega el punto en que no soportamos la doctrina, la vomitamos porque no es compatible con lo que el mundo me enseñó. Y esos son los tiempos en los que la palabra necesita seguir siendo anunciada, aunque sea fuera de tiempo. No debemos parar de anunciarla, hermanos. ¿Qué hay para nosotros en este pasaje? Quiero decirles que este pasaje podemos sacar muchas aplicaciones, y no solo para quienes predican o proclaman la palabra, sino también como quienes escuchamos la palabra. La predicación de la palabra va a resultar en la gloria de Dios únicamente cuando lo que se predica fielmente es la palabra de Dios. De lo contrario, solo se estará persiguiendo vanagloria nada más. No soy llamado a predicar solamente cuando me siento a gusto, cuando pienso que es el momento apropiado. Soy llamado a predicar en todo tiempo. Tenemos que recordar que hablamos de parte de Dios y delante de Dios, y que es Él presente cada vez que se está predicando la palabra, que va a juzgar no solo al que predica, sino también cómo escuchamos lo que está siendo predicado. Perdón. Hermanos, no debemos sorprendernos de que la falsa enseñanza llegue. En cambio, debemos ser proactivos. Debemos saber de que va a llegar, y como va a llegar, mucho más debemos insistir con la palabra, sabiendo que el mundo quiere contaminar la iglesia y hacer que muchos se desvíen por su comezón de oír. Hermanos, si Dios ha dispuesto que el poder de la salvación esté en el Evangelio, es lo que necesitamos anunciar. Pero ¿qué de nosotros cuando estamos escuchando? Piensa en esto. Si el encargo de la predicación es un encargo por el cual el predicador dará cuentas, nosotros tenemos que prestar también atención, porque nosotros vamos a dar cuentas por la actitud al escuchar. Muchas veces pensamos que llegamos el domingo para evaluar al predicador. Falló en esto, no dijo esto, hubiera hecho esto. Cuando la verdad, ya dejamos de ver la palabra para ver al predicador. Lo que realmente sucede, hermanos, cuando alguien se para aquí a predicar, no venimos aquí procurando ser evaluados. El predicador está aquí para ayudar a la congregación, porque la congregación va a ser evaluada también. Alguien decía una vez que se pensaba que la predicación, el contexto de la predicación era como una obra de teatro, en la cual el predicador estaba haciendo su obra de teatro y el Espíritu Santo, la Trinidad, eran como los apuntadores, aquellos que están recordándole cuando algo se le olvida. Y la congregación era el público viendo el espectáculo. Pero es totalmente al revés. El predicador es el apuntador, el que está ayudándole a la congregación, diciéndole:
La palabra de Dios dice esto, así vivamos, así actuemos. Y el que está sentado, el que está ahí apreciando toda la obra, es Dios mismo. Viendo la obra de su palabra en nosotros. La Escritura dice, no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Predicador fiel va a hablar delante de Dios y de parte de Dios también. Y esto tiene que llevarnos a cuidar este púlpito. Esto tiene que llevarnos a cuidar a quién ponemos aquí enfrente. Pero ¿cómo es nuestra disposición a escuchar la palabra, familia? Cuando venimos un domingo, ¿cómo son nuestros deseos? Quiero aprender. Vengo con humildad, con mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Vengo listo para ser corregido. Deseo ser corregido. Deseo que se me ayude. Necesitamos, como mirábamos hace algunos meses atrás, en este proceso necesitamos que así como David tenía un Natán en la iglesia, necesitamos lo mismo también. Y muchas veces la predicación funciona como ese Natán diciéndonos, ese eres tú. Ese eres tú. Pero en Cristo hay perdón. Ese eres tú. Pero Cristo no te abandona. Pero Dios es fiel. Debemos estar alerta ante la falsa enseñanza, hermanos. Debemos estar luchando por estar firmes delante del Señor, no en nuestras propias fuerzas, sino entendiendo que solo vamos a estar firmes en sus fuerzas. La tarea de la predicación es con el propósito de la salud de la iglesia. Con el propósito no solo de cuidar cuando estamos enfermos, sino también de evitar que estemos enfermos. Note que la instrucción de Pablo a Timoteo era predica porque, no es predica cuando. Predica porque va a venir un tiempo en que, no es predica cuando venga el tiempo en que la falsa doctrina se meta a la iglesia. Así que familia, entendamos que a través de la predicación, Dios sigue mostrando su gracia en que la palabra, esa palabra que se encarnó, vino, murió, fue puesto en la cruz para nuestra salvación, sigue encarnándose, pero ahora en nuestras vidas. ¿Cómo? Porque estamos siendo tallados a la imagen de Cristo a través de la palabra. Estamos siendo llevados a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Estamos siendo llevados de regreso a ese diseño original a través de lo que Dios hace en todos esos medios de gracia. Es Dios obrando para salvarnos de nuestro pecado día a día, hasta que su obra haya sido consumada en nosotros. Sí, Cristo dijo consumado es en la cruz, pero sigue obrando en nosotros todavía. Sigue trabajando. Y el Espíritu Santo sigue usando la palabra de Dios también para llevarnos cada vez más a Cristo Jesús. Así que hermanos, cuando pensemos en los medios de gracia, la palabra de Dios, la oración, los sacramentos, y veamos en cada elemento del cual participamos en la iglesia, vamos a encontrar la palabra a lo largo de toda nuestra reunión.
Vamos a encontrar oración. Regularmente vamos a ver los sacramentos también. Cuando leemos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando participamos de la cena del Señor o hay bautismos, cuando la palabra está siendo predicada, son momentos en los que Dios sigue obrando para nuestra santificación y para el rescate de aquellos que aún no le conocen. Nuestra intención como pastores es que comprender todas estas cosas nos ayude a mejorar nuestra actitud hacia cada parte del servicio de oración. No solo a la predicación. Porque a veces pensamos que todavía hay tiempo, puedo llegar a la predicación. No, procuremos llegar al inicio. Procuremos orar juntos. Procuremos cantar juntos. Procuremos leer la palabra juntos. Que en todo eso hay gracia de Dios, que tanto necesitamos por causa de nuestro pecado. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Y queremos pedirte perdón porque muchas veces somos desobedientes a las instrucciones en tu palabra. Porque a veces despreciamos tu palabra y la dejamos en segundo lugar. Porque a veces no somos enseñables, Señor. A veces huimos de la corrección y de la reprensión. A veces no deseamos arrepentirnos, Señor, de nuestra maldad. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces buscamos satisfacernos en la mentira y en aquello que acaricia nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces incluso podemos abandonar la verdad al sentirnos atraídos por lo que el mundo ofrece, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no queremos someternos a la autoridad de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te suplicamos por eso, Señor, que nos concedas crecer en fidelidad a ti, Señor, pero también en fidelidad en cómo proclamamos la palabra y cómo la escuchamos, oh Dios. Te pedimos, Señor, que nos protejas de las inclinaciones de nuestro corazón, pero también de la tentación del mundo, Señor, que nos empuja constantemente tras esas falsas enseñanzas. Te pedimos, Señor, por firmeza, sabiendo, Señor, que no tenemos la fuerza para ser firmes, sino solo en ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todos estos medios de gracia que tú usas. Y te pedimos, Padre, por que nos conceda ver tu fidelidad cada día con claridad. Porque a veces no prestamos atención, Señor. Y que al verla, Señor, esto genere alabanza. Alabanza, Señor, por tu palabra, por lo que tú haces en la iglesia, Señor. Por tu gracia a través de Cristo Jesús, a través de darnos a conocer la verdad de tu palabra y tus promesas. Te pedimos, Señor, no solo por esta iglesia. Te pedimos, Señor, por las otras iglesias en esta ciudad. Permita, Señor, que también puedan crecer por estos medios de gracia, Señor. No crecer conforme a los medios que este mundo ofrece para jalar multitudes, sino crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, en el compromiso con la expansión de tu reino, Señor, sabiendo que la única esperanza que tenemos está en Cristo Jesús, quien murió, vivió y resucitó para tu gloria y para nuestro bien. Y es en su nombre que oramos. Amén y amén.